Vamos a comenzar. Bien, nuevamente, muy buenas tardes a los jóvenes de la Academia APU, de este ciclo repaso virtual. Hoy seguiremos repasando la historia universal y tocaremos el siglo XIX, pues un siglo bastante movido por las revoluciones, las luchas y las ideologías que se van a desarrollar en ese tiempo. En este repaso del siglo XIX tenemos que revisar la época de la Restauración, las revoluciones liberales, las ideologías de este tiempo, el liberalismo, el nacionalismo, el conservadurismo, el socialismo, el anarquismo, ya creo que me he olvidado por ahí alguna, también la Segunda Revolución Industrial, el nacimiento de Italia y de Alemania, la época del imperialismo. Así que hay mucho que repasar el día de hoy, jóvenes. Espero que ustedes ya lo hayan hecho y ya ahora podemos trabajar mejor, pues así juntos. Aquí está el material que vamos a resolver. Son 10 preguntas sobre los temas mencionados. Ya, pueden descargárselo de intranet. Ya, es un buen material. Muy similar, pues, a lo que podría ser el examen de admisión. Y claro, tenemos también, pues, unos esquemitas para poder recordar estos temas. ¿Ya? Y como siempre, empiezo recordando la teoría para luego resolver de una manera más fácil, pues, estas preguntas. Muy bien, entonces, vamos por acá. Ahí está. Ya, siglo XIX. Muy bien. A ver, en esta historia nos vamos a centrar en lo que es Europa, ya que hasta el siglo XIX Europa fue el centro del mundo. En el siglo XX es cuando Norteamérica comienza, digamos, a ser el centro, luego de la Primera Guerra Mundial. Pero en el siglo XIX todavía Europa es el centro. Y la primera parte que tenemos que repasar de este siglo XIX es la restauración del absolutismo. Ahora, si ustedes ven las fechas, pues no estamos en los primeros años del siglo XIX, ¿no? Ya que los primeros años corresponden al Imperio Napoleónico. Y en teoría, ese tema lo repasamos la semana anterior. Recordarás que el Imperio Napoleónico existió hasta 1815, cuando Napoleón finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo. Nosotros, en este repaso, vamos a ubicarnos en el año, bueno, 1813 en adelante, ya hasta el 1900. A estos primeros años del siglo XIX, bueno, a la década segunda y tercera del siglo XIX, pues le vamos a llamar la época de la Restauración. ¿Por qué le llamamos así? Porque el poder de los reyes, el poder de las monarquías absolutistas, volvió, regresó. ¿Así? ¿Y cuándo había caído ese poder? Pues había caído en tiempos del Imperio Napoleónico. Napoleón había derrotado a las monarquías absolutistas, a Austria, a Prusia, había invadido España, Portugal, pues Napoleón Bonaparte había hecho temblar el poder de las monarquías absolutistas. Pero Napoleón fue derrotado y los reyes van a recuperar su poder en la segunda y tercera década del siglo XIX. A estos años le llamamos los de la Restauración absolutista. ¿Ya? Aquí en este esquema estoy colocando los dos momentos en que se produjo la caída del Imperio Napoleónico. Recordarás que el imperio cayó dos veces. La primera vez fue en 1813 en la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones. Allí, en territorio alemán, Napoleón Bonaparte y su ejército no pudo
contra los ejércitos de las distintas monarquías europeas. Napoleón fue derrotado y su imperio destruido. Muy bien, Napoleón después de esta derrota terminó recluido, preso en una isla llamada Elba. Con Napoleón fuera, los reyes se van a reunir en Viena, Austria, produciéndose el Congreso de Viena. ¿Ya? Y con el Congreso de Viena empezó este periodo que llamamos la Restauración. Por cierto, tenemos que tener claro la importancia del Congreso de Viena, porque de todos los temas de la historia universal, San Marcos ha preguntado más sobre el Congreso de Viena. Hasta 5 preguntas he contado que San Marcos ha hecho por el Congreso de Viena, mucho más que cualquier otro punto en la historia. Bien, entonces recordamos que el Congreso de Viena fue aquella reunión de los representantes de las monarquías europeas luego de la primera caída del Imperio Napoleónico. El Congreso se reunió entre 1814 y 1815. Lo importante aquí es saber para qué fue la reunión, ¿ya? Y destacamos 2 objetivos. Uno, el Congreso lo que va a establecer es su posición a favor del retorno de los reyes a sus tronos, ya que Napoleón Bonaparte había sacado a varios reyes de sus tronos. Por ejemplo, recordarás al rey de España. El rey de España, Fernando VII, ¿dónde estaba? Prisionero en Francia por Napoleón Bonaparte. Me refiero a Fernando VII. ¿Ya? Muy bien, Fernando VII va a regresar a su trono en España. Y así España vive la restauración, pues, de su monarquía. Y así va a pasar en otros lugares. Entonces el Congreso de Viena le puso, pues, un like a que retornen los reyes que habían sido sacados por la Revolución Francesa o, pues, las guerras napoleónicas. ¿Ya? Número 1. Número 2, lo que hizo el Congreso de Viena fue reestructurar las fronteras de Europa, ¿ya? Ya que las fronteras que Napoleón Bonaparte había dejado eran fronteras que convenían a Francia y perjudicaban a los enemigos del Imperio Napoleónico. Había que deshacer eso. Muy bien, y para entenderlo mejor, pues por acá tenemos justamente un par de mapas donde vemos en el primero de ellos cómo era Europa en tiempos del Imperio Napoleónico, ¿ya? En tiempos del Imperio Napoleónico. ¿Cómo estaba Europa en esos años? Si ves este mapa, pues Francia había crecido territorialmente, ¿ya? Francia ocupaba este territorio de color verdecito, verde claro, y Francia tenía control sobre otros territorios que aparecen acá en color verde más oscuro. Entonces, el poder napoleónico, como vemos, era bastante grande en Europa. Y más bien, sus enemigos, Prusia, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, habían perdido territorios. ¿Ya? En cambio, si luego comparamos esto, ¿ya? Con el mapa que está aquí, vemos diferencias. ¿Ah? Mira el mapa de Francia, se ha reducido considerablemente. ¿Sí? ¿Ves Francia cómo se ha reducido? Francia ya no controla los Países Bajos, ya no controla gran parte de Italia, ya no controla el Gran Ducado de Varsovia o Polonia, como le llamamos hoy, España, etcétera, ¿no? Francia se ha reducido porque había perdido la guerra. La Francia napoleónica había caído, pues, en la batalla de Leipzig, dijimos. En cambio, los que ahora se benefician, pues, son aquellos que eran los enemigos de Napoleón. El reino de Prusia, como ves, ha crecido, el imperio austriaco de igual manera, el imperio ruso también, ya que tomó el Gran Ducado de Varsovia, así es, o el reino de Polonia, que ahora pues pasa a depender del imperio ruso.
Claro, Kevin, así es, el primer mapa muestra con esa línea azul el bloqueo continental que estableció Napoleón Bonaparte contra Gran Bretaña. Napoleón logró imponer, pues, que los europeos no le compren o le vendan, pues, productos a Inglaterra, ¿no? Eso fracasó. Al final, pues, el comercio fue reabierto, ¿no? Ya que los distintos estados, pues, tuvieron problemas con el bloqueo y terminaron, pues, desobedeciendo y, bueno, pues, en medio de las guerras cayó el imperio napoleónico. Bien, entonces, el Congreso de Viena reestructuró las fronteras, ¿ya? Ahí están. Ahora, Napoleón Bonaparte se escapó de Elba y regresó a Francia y restableció su imperio, ¿no? El imperio napoleónico. A ese imperio que renació se le conoce como el de los 100 días, ya que es lo que duró, ¿no? El Congreso de Viena tuvo que suspenderse porque ahora la amenaza, el enemigo de estos reyes absolutistas, Napoleón, había vuelto. Muy bien, se crea la séptima coalición y en 1815, pues el imperio napoleónico fue derrotado nuevamente en la batalla de Waterloo, en Bélgica, por las fuerzas de Inglaterra y de Prusia. Entonces, en el año 15, volvió a caer el imperio napoleónico, pero esta vez de manera definitiva, esta vez ya para siempre, ¿ya? Y Napoleón fue llevado prisionero a la isla Santa Elena, frente a África, donde pues murió unos años después. Muy bien, entonces en el año 15 finaliza la era napoleónica, finaliza la Revolución Francesa, y ahora el absolutismo, sí o sí, pues pretende retornar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El Congreso de Viena nuevamente se reúne porque no habían acabado y terminan ya por fijar las fronteras europeas, ¿ya? No olvidemos tampoco que en el año 15, luego de la caída napoleónica, se creó la Santa Alianza, aquel pacto militar entre tres monarquías absolutistas, Austria, Prusia y Rusia. ¿Cuál era el objetivo de la Santa Alianza? Pues la defensa del absolutismo. Ya que el poder absoluto de los reyes, poder que emana de Dios, como ellos decían, por algo le llaman Santa Alianza, pues el absolutismo debía mantenerse por siempre, creían. Y si estallaba cualquier revolución en cualquier estado europeo, la Santa Alianza amenazaba con invadir ese territorio, invadir ese estado, porque, pues, ya, es como un incendio en una casa y si no la apagamos, va a terminar, pues, destruyendo toda la cuadra. La cuadra es Europa, así que si estallaba la revolución en cualquier estado, debían ellos de intervenir. Ellos querían que las cosas, tal como estaban en ese momento, se mantengan. Por eso relacionamos este periodo de la Restauración con una ideología que llamamos el conservadurismo. El conservadurismo, como su nombre ya lo dice, pues plantea la conservación, el mantenimiento del statu quo. ¿Y eso qué significa? Pues el statu quo es la situación existente en estos momentos. Los conservadores del Congreso de Viena o de la Santa Alianza querían que se mantenga la monarquía absolutista, que se mantengan los privilegios de la nobleza, ya no pues la igualdad ante la ley, ya no las libertades pues amplias que los ciudadanos tenían. Esas libertades, esa igualdad quedó pues fuertemente dañada ahora que los reyes han recuperado su poder. Muy bien, vamos a regresar pues a las preguntas. Veamos, a ver, vamos a resolver la primera. A ver, muchachos. A ver, nos narran, como siempre, en una pregunta de eco,
Primero nos contextualizan qué está pasando y al final nos preguntan. Derrotado Napoleón Bonaparte definitivamente en Waterloo, el Congreso de Viena se restauró. Claro, se había suspendido por el retorno de Napoleón, pero ahora que cayó, el Congreso pues volvió a sesionar y continuó con sus tareas políticas. La más importante fue la nueva demarcación del territorio europeo, lo que dijimos, nuevas fronteras. Muy bien, sobre este periodo podemos afirmar que, a ver, de la lectura de la pregunta, vemos que se está resaltando que el Congreso de Viena estaba en estos momentos reestructurando las fronteras de Europa. ¿Ya? Por eso, cuando leemos la alternativa C, que dice que el Congreso restituyó a las viejas dinastías monárquicas europeas en el gobierno, aparentemente esta es la clave, es lo que hemos señalado hace un momento. Sin embargo, la pregunta nos circunscribe a la parte de la reestructuración de las fronteras. ¿Ya? Está hablando de la nueva demarcación del territorio europeo. Entonces, si nosotros marcamos la C, estamos alejándonos de lo que nos están preguntando. ¿Ya? Es como si nos dijeran, pues, cuál es nuestro nombre y después nos especifican solo del apellido. Pues tenemos que dar el apellido, ¿no? De nada sirve dar, pues, los prenombres, ¿no? Pues bien, por eso la C, que aparenta ser la respuesta, no la voy a marcar, ya que acá está refiriéndose a otro aspecto, a otra tarea del Congreso de Viena, la restitución de las dinastías monárquicas. La pregunta se refiere a la otra tarea, que es la demarcación del territorio europeo. Entonces, si dejamos a un lado la C, ¿qué marcamos en la 1? A ver, ¿qué me dicen? A ver, lo de Waterloo me menciona. A ver. Así es, Milene García, estoy de acuerdo con esa clave. ¿Ya? Vamos a marcar la A. La A se refiere a la cuestión territorial. Está hablando de cómo Italia quedó fragmentada en varios pedazos y cómo alguno llegó a ser controlado por Austria. Sí se refiere a la nueva demarcación del territorio. Y esto que mencionan acá, pues es correcto. Ahora chequeamos el mapa. En cambio, en la B dice que se constituyó el Estado alemán. Es decir, que nació Alemania unificada, pero esto ocurrió todavía años más tarde. La unificación de Alemania se da en 1871 formalmente. Eso es posterior. Y en la parte final, en la D, dice que se mantuvo la independencia del Gran Ducado de Varsovia. Y no es así. ¿Ya? El Gran Ducado, pues fue una creación de Napoleón Bonaparte, está en el mapa de cuando Napoleón dominaba, pero ya en el mapa del Congreso de Viena ya no está, porque está controlada por Rusia. ¿Ya? ¿Ya qué pasó? A ver, para confirmar lo que estamos señalando, nuevamente vamos a ver este mapita. A ver, entonces allí justamente vemos que aquí está el Gran Ducado de Varsovia, autónomo. En cambio acá, el Gran Ducado, pues le están llamando el Reino de Polonia, pero está el mismo color que el Imperio Ruso, porque cayó bajo el control del Imperio Ruso, igual que otros territorios. ¿Ya? Tenemos que esperar a la Primera Guerra Mundial para que esta Polonia se independice. Sabemos que una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue el resurgimiento de Polonia. ¿Por qué digo resurgimiento? Porque acá lo vemos que ya existía.
con el nombre de Gran Ducado de Varsovia. Ahora, si vemos Italia, ¿qué encontramos? Que Napoleón había unido gran parte de los territorios italianos en un reino de Italia. Napoleón, de alguna forma, había empezado el proceso de unificación italiana. Claro que estaban separados los estados pontificios, Nápoles y otros lugares, pero pues hay una cierta tendencia a la unificación. En cambio, si vemos el otro mapa, ¿qué vemos? Ya no está el Reino de Italia, ahora está partido, ya partido. El Congreso de Viena dividió el territorio italiano en más pedazos, ¿ya? Muy bien. ¿Recuerdas la A de la pregunta 1 que estamos chequeando? Pues en la parte norte de Italia, ¿ya? Por acá donde está mi cursor, espero puedas verlo, pues en esta parte habían dos territorios, Lombardía y Venecia. Lombardía y Venecia. Ya no creo que sea necesario que nos memoricemos, no creo que sean tan precisos en una pregunta de admisión la Universidad de San Marcos, solo saber que la zona norte, miren, está pintada del mismo color que el Imperio Austriaco. ¿Por qué? Ah, porque el Imperio Austriaco tomó el control de esa Lombardía y de esa Venecia, que obviamente eran territorios italianos, ¿ya? Históricamente, pues los venecianos, los lombardos, pues corresponden, ¿no? a la historia de Italia, ¿no? Muy bien, y así habían otros estados, como verás, pues Piamonte, Parma, Módena, Toscana, los estados pontificios, el reino de Sicilia. Vemos una Italia dividida. ¿Qué pasó entonces con esa tendencia a unificación de Italia? Pues ya no está, ahora está más partida. Por eso que en los años siguientes los italianos van a luchar por su unificación. ¿Ya? ¿Cómo? Ese no es Cordillera de Atlas. ¿A cuál se refiere? ¿A cuál se referirá? ¿Ya? A ver, tal vez vean ustedes una línea roja acá, una línea roja, pues esta línea roja es, todo lo que está dentro de esta línea roja es lo que llamamos la Confederación Germánica, creación también de este Congreso de Viena. La Confederación Germánica era la suma de 39 estados germanos, ¿ya? Dentro de ellos estaba el Reino de Prusia y también una parte del Imperio Austriaco, la parte germana del Imperio Austriaco. Muy bien, más adelante esta Confederación Germánica va a transformarse en la Alemania que conocemos. A los dominios de Suiza. Ya, a ver, no me tranqueen, por favor, ya, no le estoy entendiendo el comentario. Volvamos a ver, volvamos con la pregunta. Entonces, creo que ya la pregunta quedó confirmada. Italia quedó fragmentada en varios estados y el Imperio Austriaco dominó dos de ellos, Lombardía y Venecia. ¿Ya? Entonces, los italianos lucharán no solo por unirse y convertirse en un solo país, sino también lucharán para expulsar a los austriacos que dominaban parte de su territorio, parte de su pueblo. Por eso, en Italia, ¿no? Como nos dice otra pregunta más allá, se va a desarrollar un fuerte espíritu nacionalista, patriota, con nombres como Giuseppe Mazzini o Giuseppe Garibaldi. Muy bien. Dejemos esto, avancemos a ver, avancemos. La pregunta 2. Bueno, hay unas cositas que decir antes de pasar a la 2. ¿Ya? Volvamos con este esquemita. A ver,
¿Qué cosa quería que recuerden también acá, no? Por si acaso, ¿no? Vaya a venir en el examen. A ver, si nos ubicamos en el año de 1820, en España, pues en ese año se vivió una revolución liderada por un tal Del Riego. El general Rafael del Riego se levantó en el año 20 contra el monarca Fernando VII. Fernando era un absolutista. Él no quería aceptar la Constitución Liberal Española de 1812, la famosa Constitución de Cádiz. Esa constitución limitaba el poder del rey, así que el rey dijo, no, no pasa nada. Pero esta revolución ya triunfa y obliga al rey Fernando VII a aceptar la constitución. De esa manera España va a vivir 3 años como una monarquía ya no absolutista, sino una monarquía constitucional. Y el rey va a tener poderes limitados. A esto el esquema le está llamando el trienio liberal. ¿Ya? 3 años en que, pues, hay una constitución, ¿no? Muy bien. Pero esto ocurre dentro del periodo de la restauración. Un rey, pues, ha perdido autoridad en España. ¿Qué hace la Santa Alianza al respecto? ¿Ah? Que había jurado la Santa Alianza defender el absolutismo. ¿Qué pasó entonces? Pues España va a ser invadida por la Santa Alianza. La Revolución Española fracasó. Fernando VII pudo recuperar toda su autoridad y así el absolutismo en España fue restablecido gracias a la Santa Alianza. Entonces vemos cómo la Santa Alianza cumplió su propósito de, pues, eliminar, ¿no?, cualquier revolución que se dé en Europa que atente contra los intereses de los reyes. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, España vivió años de, pues, duros, ¿no? Con la revolución, con la invasión de la Santa Alianza, y mientras España vivía estos momentos complicados, ¿qué estaba ocurriendo con sus dominios en América? Ubíquense a ver, por acá, 1821. Perú proclama su independencia. Ya lo habían hecho Chile, Colombia, etcétera. Pues en el año 21, 22, 23, España perdía casi todas sus colonias que tenía en América. Sin fuerzas para evitarlo, España le pide de favor a la Santa Alianza que invada América. ¿Ya? Habían dicho que iban a aplastar cualquier revolución liberal. Pues la independencia americana es una revolución liberal, ¿no? Pues bien, la Santa Alianza, sin embargo, no va a América. Ya se opusieron Inglaterra y Estados Unidos de América. Aquí tenemos que recordar, esto fue pregunta de admisión de San Marcos, en Estados Unidos gobernaba el presidente James Monroe. Y él, pues, en un discurso dijo lo siguiente, ¿no? Bueno, resumiendo, dijo que América le pertenecía a los americanos, que América ya era independiente, Europa ya no tenía nada que hacer acá. ¿Ya? Así que se niega de esta forma Estados Unidos a aceptar una intervención de la Santa Alianza en el continente americano. Inglaterra hizo lo propio, ¿ya? Y si Inglaterra tenía la marina de guerra más poderosa y esta marina pues está en el Atlántico, podía impedir que la Santa Alianza se traslade de Europa a América, ¿no? Y así la Santa Alianza pues no vino, ¿ya? Menos mal, ¿no? Nos hubiera complicado la independencia a nosotros, ¿no? Bien, entonces recordamos la Revolución Española y también la doctrina Monroe, ¿ya? En este tiempo. De aquí tenemos que pasar a recordar las revoluciones liberales que Europa vivió en el siglo XIX. Fueron 3 años
en que se dieron pues estas revoluciones liberales. La primera en 1820, ya lo indicamos, en España, solo en España. De allí en 1830, de allí en 1848. ¿Ya? ¿Por qué como que estamos separando la del 20 de estas? ¿Será porque la del 20 fracasó? En cambio, la revolución del 30 y la revolución del 48 triunfaron en Francia y en algunos otros lugares. Muy bien, entonces esto nos ubica en la historia de Francia. ¿Ya? Hemos dicho que Francia, pues, ya no tiene a Napoleón Bonaparte. ¿Quién gobernó en Francia luego de la caída de Napoleón Bonaparte? Pues un hermano de Luis XVI. ¿Recuerdas? El rey que fue decapitado en la guillotina en la Revolución Francesa. Pues un hermano, llamado también Luis XVIII, es el nuevo monarca de Francia. Luis XVIII. ¿Ya? Sabes que en Francia gobernaron los Luises. En la Francia de los Luises, un montón de Luises. Cuando murió Luis XVIII, asumió su hermano, llamado Carlos X. ¿Ya? Carlos X decidió restablecer completamente la monarquía absolutista en Francia. ¿Ya? Entonces, en estos años, Carlos X es un rey absolutista. ¿Ya? Él reinó desde 1824 a 1830, una Francia absolutista. ¿Ya? Esa política absolutista va a provocar que en el año 30 la burguesía y los sectores populares se levanten. ¿Ya? A esto le llamamos la Revolución de 1830. Como ocurrió en julio, ¿ya? Le llaman también la Revolución de Julio. Y como duró 3 días, 27, 28 y 29 de julio de 1830, se le conoce también como las 3 jornadas gloriosas. Muy bien, ¿qué provocó esta revolución? La caída del rey Carlos X, quien huyó a Inglaterra. La caída de la monarquía absolutista. Francia no volverá a ser absolutista nunca más. ¿Qué consecuencia trajo esta revolución? Que Francia se convierte en una monarquía, sí, porque seguirá teniendo un rey, pero una monarquía de tipo constitucional. Es decir, aquella donde el rey tiene poderes reducidos, limitados por una constitución. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el rey que fue puesto por la revolución del año 1830? Pues otro Luis para variar, ¿no? Luis Felipe I, ¿ya? De la dinastía Orleans. Luis Felipe I, conocido como el rey burgués o el rey de las barricadas, porque fue colocado por una revolución burguesa o por gente que se atrincheró en barricadas, pues en la lucha contra el absolutismo, ¿no? Muy bien, entonces esta revolución del año 30 fue exitosa en Francia, ¿ya? Pasaron a un régimen constitucional, liberal, ¿ya? Ahí está, ¿no? Con Luis Felipe I. Muy bien, ahí está. Ahora, este triunfo revolucionario en Francia inspiró otras luchas. Se dieron también luchas revolucionarias en otros lugares de Europa. En la mayoría fracasaron, pero hubo un lugar donde triunfó. ¿Ya? Además de Francia, ¿en qué otro lugar triunfó la revolución de 1830? Pues, a ver, veamos el mapa, ¿ya? A ver, ¿recuerdas? Este es el mapa del Congreso de Viena. Miren aquí, en esta parte verde, ¿qué dice? Reino de los Países Bajos. ¿Ah? ¿Te suena? Reino de los Países Bajos. Pues
Dentro de este reino se encontraba, en la parte central, sur, se encontraba un lugar que actualmente llamamos Bélgica. ¿Sí? Bélgica. Muy bien, los belgas eran parte del reino de los Países Bajos, pero los belgas querían su autonomía, porque dentro de este reino la nación belga no tenía predominio, no tenían el control político, pues estaban más bien discriminados, estaban, pues esto los llevó a luchar por su autonomía. Y al ver que los franceses triunfaron en su revolución, los belgas se animaron y también lucharon por su independencia. Entonces, ¿qué pasó en 1830? Nació un nuevo estado que llamamos Bélgica, ¿ya? Que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Se organizó como una monarquía constitucional. Y bueno, los Países Bajos quedó como el resto. Hasta ahora llamamos a este lugar los Países Bajos, pero ya no incluye a Bélgica. Ya no. Muy bien, entonces, a ver, ahí está. Dos revoluciones triunfaron en el año 30, la de Francia y la de Bélgica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo le estamos llamando a estas revoluciones? Liberales. ¿Por qué le llamamos así? Porque se inspiraron en la ideología liberal. ¿Y qué es esto? Pues una ideología burguesa, ya fue promovida, ¿no?, por el sector burgués, que defendió la libertad individual, la igualdad jurídica y también, claro está, el derecho a la propiedad privada. Esto del liberalismo, nosotros ya lo hemos visto la semana pasada. La semana pasada hemos recordado diferentes revoluciones a las que hemos llamado revoluciones liberales o burguesas. ¿Ya? A la Revolución de Inglaterra en el siglo XVII, a la Revolución Francesa, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, a la independencia de Estados Unidos, a la primera Revolución Industrial, ¿no?, y otras más. Entonces el liberalismo continuaba, claro, el liberalismo nació en el siglo XVII en Inglaterra. ¿Recuerdan al padre del liberalismo? ¿Ah? ¿Quién fue el padre del liberalismo, muchachos? Era un filósofo inglés llamado John. ¿Recordaron? Qué bien. No, Marx no es liberal. Al contrario, Marx es socialista y el liberalismo y el marxismo son opuestos. ¿Ya? Así, ¿en qué son opuestos? Pues los liberales defienden la propiedad privada y los marxistas pretenden eliminarla. Hegel, bueno, ya no estamos yendo a otra rama de la filosofía. A ver, era John, creo que nadie empieza con John, ni Marx, ni Hegel. John Locke. Locke, lo habíamos escrito la semana pasada, ¿no? ¿Ya? Lo habíamos vinculado a la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa. Así que de tiempo de John Locke, siglo XVII, pasando por las revoluciones del siglo XVIII, ahora las revoluciones del siglo XIX, pues todas estas fueron liberales. Y el liberalismo sigue vigente hasta el día de hoy. Es la ideología dominante ahora en el siglo XXI, sobre todo ante el colapso del socialismo o marxismo a finales del siglo XX, ¿no? ¿Ya? ¿Le engañaron en la Plaza San Martín? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, tal vez le plantearon que Carlos Marx tomó, pues para construir su ideología, elementos del liberalismo. Claro, claro, pues recuerda Adam Smith, pues destacó la importancia del trabajo, ¿no?, como creadora de la riqueza, y bueno, pues Marx se centró también en aquello, ¿no?
que el trabajo, que los trabajadores, ¿no? Somos los creadores de la riqueza, ¿no? Pero pues el tomar algunos elementos del liberalismo y también de otros elementos como pues la filosofía hegeliana que también han mencionado, no significa pues que sea liberal, ¿no? Sino que toma en cuenta y hace una nueva síntesis y con eso construye una nueva ideología, ¿no? El socialismo científico o marxismo. Ok, entonces, volviendo con las revoluciones liberales, ya no nos mareemos pues en esas cosas, ahí está. En el año 48 se dio otra revolución. Ah, no, antes de eso, marquemos, ya que estamos fresquecitos, marquemos la pregunta 2. A ver, ya, la pregunta 2 ya es una pregunta clásica porque esta imagen la he visto varias veces, inclusive ya vino esta imagen en examen de admisión de San Marcos. Ahí está, inclusive los libros de historia lo ponen ahí de portada, ajá, como lo hizo el profesor Francisco Mendoza del APU. Saludos al maestro Panchito. Pues esta portada que tiene a una mujer llamada Libertad, es una alegoría a la libertad, y lleva en su brazo la bandera de Francia, la bandera revolucionaria, ¿no? Con los colores que se establecieron en la Revolución Francesa. Muy bien, entonces, esta pintura de un tal Delacroix, ¿ya? Es una pintura que se hizo para conmemorar la Revolución de 1830. El autor dijo, pues si no pude estar en la Revolución, al menos pintaré sobre ella, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Muy bien, entonces lo que nos plantean es, ¿a qué está relacionado esta pintura? ¿A qué lucha? ¿Ya? A ver, si uno revisa las alternativas, se encuentra, por ejemplo, en la C, nos mencionan la revolución en España, el trienio liberal, del riego, nos mencionan lo que acabamos de recordar de España, pero esta pintura no corresponde a la Revolución Española de 1820. Esta es una pintura que se relaciona a la Revolución de 1830, que no fue en España, sino en Francia. En Francia. A ver qué me dicen. Dedo. Dedo. A ver, claro. A ver, muy bien, Cristín. Muy bien, Lisette. Dedo, ¿no? ¿Qué dicen? Que se produjo una lucha popular con una orientación ideológica nacionalista y liberal. Así es, esta revolución en Francia del año 30 fue liberal, hemos dicho, pero también fue nacionalista. Como ya fue una pregunta de admisión de San Marcos, en estas luchas estuvieron vinculadas dos ideologías, el liberalismo, ¿ya? Y el nacionalismo. ¿Ya? Ahora vamos por el nacionalismo. ¿Ya? Thiers, en efecto, fue uno de sus líderes. Fue una revolución de la burguesía, lo lideran los burgueses. En la misma pintura se puede observar a este hombre que está bien vestido, con sombrero de copa. Él representa a un burgués, ¿ya? Y más allá, pues, otra gente, ya, no tan bien vestida, pues, representa al sector popular, ¿no? Muy bien. Y pues esta lucha se denominó la Revolución de las Barricadas o las Tres Jornadas Gloriosas, como la habíamos llamado. ¿Ya? Así que bien, confirmamos la respuesta D. ¿Ya? En cambio, en otras alternativas nos hablan de, a ver, dice que en Francia los ultraconservadores, que eran los absolutistas, persiguieron a los admiradores de Bonaparte, a los liberales, la Revolución Blanca o Terror Blanca. Esto es lo que ocurrió en el reinado de Carlos X, cuando este absolutista persiguió a los liberales. Pero justamente esto provocó la Revolución Liberal de 1830. Y acá mencionan, pues, a los carbonarios, ¿ya? Que era, pues, un grupo
que promovió la unificación italiana. Gente de ideas nacionalistas estuvieron allí, como Giuseppe Mazzini. Muy bien, entonces confirmamos la D. ¿Ya? Ahí está. La 3 también la vamos a marcar. La revolución del año 30, que fue liberal y también nacionalista, como dice esta, ¿no? esta alternativa, estalló en Francia en el reinado de Carlos X, es recordado como las 3 jornadas gloriosas, ¿sí? Les decía que se dio durante 3 días, 27, 28 y 29 de julio del año 30. Este movimiento dejó una fuerte impresión no solo en Francia, sino también en el resto de Europa. En efecto, decíamos que la revolución empezó en París, Francia, pero esto sacudió toda Europa. Como decían, cuando París estornuda, toda Europa se resfriaba, ¿ya? Como para poder decir, pues, que cuando estallaba una revolución en París, pues, ya terminaban ocurriendo luchas en todo el continente. Y en efecto, así pasó en 1789, en 1830, en 1848, ¿no? Muy bien. Al respecto, señale los enunciados que representan las consecuencias políticas de este movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando lucharon los franceses, ¿qué consecuencias trajo? A ver, ¿qué dice? El ascenso de Luis Felipe de Orleans, o Luis Felipe I, llamado el rey ciudadano, el rey burgués, rey ciudadano porque una revolución de gente que quería volver a ser ciudadana y no súbditos de una monarquía absolutista, pues ellos los pusieron a este hombre, ¿no? Que hemos señalado que sí, que Luis Felipe reinó en Francia luego de la caída de Carlos X. ¿Ya? Carlos cae, ¿ya? Cae este monarca con la revolución y asume Luis Felipe de Orleans. Muy bien, entonces el punto 1 es correcto. B, V, F, V. A ver, veamos. A ver. El punto 2 nos hablan de la independencia de Grecia. De Grecia. Ah, ya. Pues, en efecto, ya, en efecto, Cristín, voy a colocar F aquí en la 2, en el punto 2, porque la independencia griega se consiguió no como consecuencia de la revolución del 30, ya que la independencia de los griegos pues se dio desde mucho antes. Los griegos lucharon desde principios del siglo XIX contra los turcos otomanos que los dominaban hasta pues conseguir su independencia. Si queremos una fecha para ubicarnos mejor, pues los griegos proclamaron su independencia en 1821, ¿ya? El mismo año en que Perú proclamaba su independencia también. Entonces, la lucha de los griegos fue más bien anterior a la revolución de 1830 en Francia, por eso no puede ser consecuencia. Consecuencia es lo que se da después de. Ok. Bélgica se separa de los Países Bajos, convirtiéndose en un nuevo estado. Claro, eso lo dijimos hace un momento. Muy bien, entonces, ahí está. Ahí está. A ver, el punto 4, pues tiene que ser falsa, ya que no admite 3 verdaderas estas alternativas. Efímero triunfo liberal en Alemania, llegándose a proclamar el Estado germano. Proclamar el Estado germano, ¿qué significa? Que Alemania se unificó, pero eso no ocurrió en 1830, sino en 1871. Así que eso es más adelante. Sí hubo una revolución liberal en Alemania, bueno, en los estados alemanes en 1830, pero sin éxito, ¿no? Igual pasó en el 48, ¿no? Pues, sin éxito, ¿no? Bien, entonces, la respuesta correcta son 1 y 3. 1 y 3.
¿Sí? ¿Nos piden lo correcto? Sí. A ver, marcamos dedo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. La 4 también la podemos contestar. A ver, ¿el reinado de quién fue entre 1830 y 1848? ¿Ya? O sea, ustedes ya saben, acabamos de decir, quién llegó al poder en Francia en 1830. Le decían el rey burgués, el rey de los ciudadanos, el rey de las barricadas. ¿Ah? ¿Quién? Arribita nomás estaba mencionado. ¿Ya? ¿Quién? ¿Ya? No fue Carlos X. A él lo sacaron en 1830. ¿Quién lo reemplazó? ¿Ya? Así es, Cristín. Así es, Milene. Es correcto. ¿Ya? Fue un Luis, pero con eso no te ayudo mucho, ¿no? Porque hubieron un montón de Luises. Fue Luis Felipe primero o Luis Felipe de Orleans. ¿Ya? El mismo que no mencionaron acá. Luis Felipe de Orleans, el rey ciudadano. Entonces, él reinó del año 30 como consecuencia de la revolución de ese año y fue sacado en 1848, producto de una nueva revolución en ese año. ¿Ya? Así que voy a marcar la C. Bueno, aquí nos preguntaron por el ministro de este rey que había suspendido derechos de reunión, de asociación. En esta pregunta 4 nos están planteando lo que estaba viviendo Francia previo a la revolución de 1848. ¿Qué es lo que nos dicen? Que a pesar que se había instaurado una monarquía constitucional en 1830, a pesar que la burguesía controlaba ya este estado, en verdad, quienes tenían el control solo eran los de la alta burguesía, es decir, los empresarios o capitalistas más ricos, los de mayores propiedades. En cambio, la clase media, llamémosle la pequeña burguesía, y los obreros, ¿no? Es decir, el sector popular, ¿ya? El sector medio y popular, pues quedaron excluidos políticamente, ¿ya? Entonces, esa monarquía constitucional que se había creado, si bien es cierto, no era absolutista, el rey no tenía todo el poder, ¿ya? Ya que había un parlamento, habían instituciones, había una constitución, pero eso no significa que Francia sea ya una democracia plena, donde todos eran iguales ante la ley, donde todos podían acceder, ¿no?, a los puestos públicos. No era así. Por ejemplo, el derecho a voto. El derecho a voto, pues, era exclusivo para la burguesía, ya que en el siglo XIX el derecho a voto estaba atado a la propiedad. Tenías que tener propiedades para tener derecho a voto. ¿Ya? ¿Y eso a quiénes excluía? Pues a la gente, ¿no?, de clase baja, al sector popular. ¿Ya? Inclusive algunos sectores medios tampoco tenían derecho a voto. Y si lo tenían, pues podían votar, pero no ocupar cargos públicos. Por eso, la revolución del año 48 fue una revolución de ¿quiénes? De los obreros y de la clase media, del sector popular y de la pequeña burguesía, y en contra de la alta burguesía, ¿ya? Entonces, la clase media y también el sector obrero se levantan contra la alta burguesía porque ellos monopolizaban el poder. Esta revolución del 48 tuvo éxito. El rey Luis Felipe I huyó de Francia. ¿Por qué huyen los reyes? Porque, ¿recuerdas el primer rey de una revolución francesa? Luis XVI no logró escapar. Y al final, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza, ¿no? Pues por eso los otros reyes de estas otras revoluciones huyen. Mejor que me recuerden, ¿no?, como cobarde a perder la cabeza, ¿no? Muy bien, entonces esta revolución fue un éxito. ¿Y qué se aprueba luego de esta revolución? Pues
el voto universal. Ahora, seas obrero, seas pequeña burguesía, seas gran burguesía, podías votar, ¿ya? Y eso es un paso para la democratización de Francia. Digo un paso nomás porque este voto universal era solo para varones, no para mujeres. Entonces, para que realmente haya una democratización, pues tenían que ampliar el derecho a voto a las mujeres también, cosa que va a ocurrir todavía en el siglo XX. Y así nos explican la situación económica, que había un problema con la patata, una plaga que había destruido los cultivos, o sea, todo lo que sumó para que estalle la revolución del año 48. ¿Ya? Y en este esquemita, acá había colocado revolución del 48, que se consiguió, pues que se apruebe el voto universal masculino. Ah, ¿y qué cambio político se dio? Preguntó San Marcos con la revolución en Francia del año 48. Pues que Francia dejó de ser una monarquía constitucional y se convirtió en una república llamada la Segunda República Francesa. La primera, si te olvidaste, había sido instaurada en la revolución, en la primera Revolución Francesa. Allá en 1792 hasta 1804, cuando Napoleón se puso la corona, existió la primera República Francesa. Esta es la segunda. ¿Y quién fue presidente de la Segunda República Francesa? Pues el primer y único presidente que tuvo esta Segunda República Francesa fue Luis Bonaparte, un sobrino del ya fallecido Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Y este Luis Bonaparte, cuando debía dejar el poder en 1852, pues con un golpe de Estado logró mantenerse en el poder. Luis Bonaparte se convirtió en Napoleón III. Yo le llamo Luis Bonaparte cuando era presidente y Napoleón III cuando es emperador. ¿Ya? Con Napoleón III, pues Francia volvió a ser un imperio, el segundo imperio francés, allá en 1852, y este imperio francés se extendió hasta 1870, cuando Francia fue derrotada por Prusia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos recordado las revoluciones liberales del 30 y del 48. ¿Ya? Ahora, te decía que la ideología que también estaba vinculada a estas luchas era el nacionalismo. Y el nacionalismo es esa ideología que defiende la autodeterminación de cada nación. ¿Qué significa eso? Que cada nación tiene el derecho a decidir su futuro político sin que se metan otras naciones. Claro, así es, ¿no? Así como los peruanos decidimos, pues, ser independientes y ya no obedecer, pues, a los españoles, a los realistas que nos dominaron tanto tiempo, ¿no? Muy bien, cuando la Libertad en la pintura que vimos levantaba la bandera francesa, pues esa bandera es un símbolo nacional. Representa a todos los franceses, a la nación francesa. Entonces estas luchas fueron liberales porque reclamaban libertades frente a la monarquía absoluta y también nacionalistas porque defendían pues a la nación y a su derecho a decidir su futuro político. Muy bien, los italianos y los alemanes, fuertemente influenciados por el nacionalismo, pues van a luchar también por tomar sus propias decisiones. Los italianos habían sido separados en varios estados, habían caído dominados inclusive por otros reinos como los austriacos, pues van a luchar por la unificación. Igual ocurre con los alemanes, divididos en 39 estados, pero todos eran alemanes. ¿Y cómo sabemos que todos eran alemanes? Porque hablaban el mismo idioma, hablaban alemán o germano, y se sentían miembros de la misma nación, porque el idioma en Europa es muy
claro esto, que el idioma define pues una nación en realidad. Están los que hablan alemán, italiano, español, ruso, ¿no? Inglés, francés, y así pues se identifican como naciones, ¿no? Independientes. Muy bien, acá estoy destacando la unificación de Italia, que se concretó en 1861, siendo el principal promotor de la unificación italiana el conde di Cavour, que fue un ministro del reino de Piamonte, que logró pues unir a los distintos estados que existían en Italia en una sola. Y en otro caso, estoy destacando la unificación de Alemania. En el caso de Alemania, de los distintos estados alemanes que existían, el que dirigió el proceso de unificación fue el reino llamado Prusia. Prusia, ¿ya? Que logró absorber a los demás estados alemanes y convertirse en lo que nosotros llamamos Alemania. Pero para que esto ocurra, Prusia tuvo que derrotar a varios estados europeos que pues se metieron en este camino, siendo el más importante Francia. Francia quiso evitar el proceso de unificación alemana. A Francia no le convenía el nacimiento de una Alemania que iba a tener un futuro pues muy prometedor. En efecto, cuando se den las guerras mundiales, eso lo veremos en la próxima clase, pues Francia va a estar opacada por Alemania. Francia va a ser hasta invadida por Alemania, ¿no? Pues aquí Francia va a luchar por evitar la consumación de la unificación alemana. ¿Pero qué pasó? En la guerra franco-prusiana de 1870, Prusia le pasó por encima a Francia. Le ganó y le obligó a que le entregue territorio. Francia le dio Alsacia y Lorena a Prusia en 1870-71. Francia perdió territorio y quedó humillado ante los prusianos o alemanes. Por eso, cuando recordemos la Primera Guerra Mundial la próxima semana, pues diremos que una causa de la guerra fue el afán revanchista de Francia por querer recuperar estos territorios que le acaba de entregar a Alemania. Muy bien, tras esto, Alemania se unifica en 1871. ¿Ya? Estas luchas de unificación pues se enmarcan dentro de la ideología del nacionalismo. La nación italiana pues se convirtió en un solo estado, la nación alemana, bueno, hizo lo propio. Vayamos a las preguntas, ¿ya? A ver, pregunta 5. Nos ponen a un tal Giuseppe Mazzini, italiano, claro, el nombre nos lo dice. Dice, a ver, que fue un líder político, un periodista, argumentaba que los diferentes reinos que se encontraban en la península itálica, ¿recuerdas el mapa? Mencioné que habían varios reinos, varios estados dentro de la península itálica. Estaba Nápoles, los estados pontificios, Toscana, Parma, Módena, Piamonte, Venecia, Lombardía, etcétera. Pues, pero todos eran italianos, hablaban el mismo idioma, tenían las mismas costumbres, ¿ya? Hasta las mismas creencias, porque los italianos son católicos. ¿Ya? Se consideraban descendientes de los romanos, ¿ya? Se sienten orgullosos de que le digan romanos. Y así, pues se sentían parte de una sola nación, pero que estaba dividida en varios estados. Entonces Mazzini argumentaba, dice la pregunta 5, que esos reinos deberían unirse formando un solo estado republicano. Bueno, Mazzini era partidario que la Italia que surja debía ser una república. En cambio, Garibaldi, el conde di Cavour, ¿no? Creían que Italia debía ser una monarquía constitucional. Los europeos debatían, ¿no? Sobre si lo mejor era ser una república o una monarquía constitucional.
por algo hasta ahora existen en Europa pues monarquías y repúblicas. En cambio en América la teníamos más clara, ¿no? República, puras repúblicas, ya que creemos que es tal vez algo más democrático, ¿no? Que elijamos no solo al parlamento, sino también a un presidente. A ver, ¿qué más dice la pregunta? Había que eliminar la fractura territorial. Claro, Italia estaba partida, ¿no? ¿Ya? ¿Y quiénes habían partido a Italia? Los que estuvieron en el Congreso de Viena. Y ahí estuvieron ingleses, rusos, austriacos. ¿Qué tenían que hacer esos extranjeros decidiendo el futuro italiano? ¿Cómo se justifica la unidad italiana? Pues acá lo mencionan. Esto debía ser así al compartir todos ellos, ¿ya? Dice la unidad racial, el idioma, el territorio, la historia, las tradiciones culturales, lo que hemos estado señalando. Entonces, después de plantearnos todo esto, ¿qué nos dicen en la 5? A ver, Mazzini, al plantear todo esto, está ligado a una ideología política. ¿Qué ideología? A ver, Kevin, claro, de acuerdo. Milene, muy bien, así es, estamos de acuerdo. El nacionalismo, por supuesto, el nacionalismo. ¿Ya? Entonces, si todos somos una sola nación, ¿por qué estamos separados? Unámonos. Luchemos para eso. ¿Ya? Ahora vamos por el anarquismo. En la siguiente pregunta, Kevin, ahora vamos. ¿Ya? ¿Y qué es una nación? Se preguntaban pues los nacionalistas en ese tiempo. Pues una nación es una comunidad de personas ligadas por vínculos históricos, la lengua, la cultura, las creencias, al compartir, ¿no? Todo esto se sienten parte de una misma nación. Muy bien, ¿ya? Ahí está. Muy bien. En este siglo XIX, en efecto, hay muchas ideologías que están surgiendo, que están desarrollándose. Pues ahora nos ponen el anarquismo. ¿Ya? A ver, luego que viene el socialismo científico. Ya. Entonces, un momentito, quiero volver a la teoría. A ver, para poder recordar ya juntos esta parte. A ver. A ver. Ya, disculpen chicos. A ver. A ver. Ya, tenemos que recordar las ideologías obreras, pero antes, previamente, la revolución industrial. Porque si no se hubiera dado la revolución industrial, no habría surgido la clase obrera. Esos a quienes también llamamos el proletariado. Y si no estuviera esa clase, no estaríamos hablando pues de las ideologías. Así es. Entonces, a mediados del siglo XIX, cuando estamos pasando de la primera a la segunda revolución industrial, es que aparecen estos ideólogos del socialismo, del anarquismo, ¿ya? Que van a construir estas corrientes de pensamiento que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Ya? Ahí está. Entonces están vinculados a la revolución industrial. En este caso, por acá nos mencionan la segunda revolución industrial, que empieza pues hacia el 1850 o 1860, empieza en Alemania y en Estados Unidos. Recuerda que la primera revolución había empezado en Inglaterra. ¿Ya? Ahora vamos por eso, Kevin, ¿ya? Ahora un ratitito. Muy bien, a ver, rápidamente
La segunda revolución industrial es un avance respecto a la primera. En la primera revolución, la energía utilizada provenía del carbón y del vapor de agua. En cambio, en esta segunda, la energía proviene del petróleo y de la electricidad. Además, en la segunda revolución hay más industrias, no solo la textil y la siderúrgica que caracterizaron a la primera revolución, sino también la industria química, la industria farmacéutica, ¿no? De los medicamentos, la industria automovilística, ¿no? ¿Ya? Así que la industria ahora se diversifica, ¿no? Generando pues más bienes, ¿no? que facilitan la vida pues del hombre. Y también esto que me están preguntando, ¿ya? Ahora hay mejores formas de organizar el trabajo en las fábricas. Tenemos el taylorismo y el fordismo. Esto no había en la primera revolución. Esto surge en la segunda revolución. El taylorismo viene de Taylor, que fue un norteamericano que planteó que el trabajo industrial debería ser dividido en muchos pasos, ya que para producir un bien hay que seguir una secuencia de muchos pasos, de muchas tareas. Debemos de separar cada tarea para que el trabajador se especialice en una sola de ellas. Y así seríamos más productivos. El Fordismo, llamado así porque lo inicia Henry Ford, un empresario norteamericano, ¿ya? Como vemos, ambos elementos nos llevan a Estados Unidos, uno de los campeones de la segunda revolución industrial junto con Alemania. Lo que hizo Henry Ford es ser más productivo en sus fábricas de automóviles utilizando una cadena de montaje, algo así como una pista movible por donde iba el armazón de su automóvil que estaba construyendo y los trabajadores pues colocaban las partes que les correspondían. Cada trabajador colocaba solo una parte. Entonces, el Fordismo es una aplicación del Taylorismo. Muy bien, entonces de esa manera, organizando mejor el trabajo industrial, pues se generó una mayor productividad. Ford pues se hizo multimillonario, ¿no? En esos años. Igual aquellos pues que imitaron esa cadena de montaje. Muy bien, en esta segunda revolución industrial surgieron nuevas potencias industriales. Es decir, además de Inglaterra, ahora tenemos a Alemania, a Estados Unidos, a Japón, produciendo de gran forma, ¿no? Bueno, me mencionan a Rockefeller, sí, ¿no? Solo que él está relacionado más a lo que es el sector petróleo, ¿no? Un magnate petrolero en Estados Unidos. Muy bien, pues tenemos, así que en esta segunda revolución, pues el maquinismo, la gran industria, se está desarrollando en más lugares, lo cual significa competencia. Competencia. Los productos alemanes, los productos ingleses, los productos norteamericanos, franceses, japoneses, etc. Ahora, si ellos compiten, ¿ya? Por los mercados y también por controlar, ¿no? Los centros de producción de materias primas, ¿esto en qué va a terminar? Va a terminar en que creyeron ellos que lo mejor era invadir esos países débiles donde había bastante materia prima, o invadir esos países débiles y colocar sus productos, solo ellos, en esos mercados. Es decir, la segunda revolución industrial se relaciona a lo que llamamos, ¿no? Aquí, el imperialismo. Esta política de dominación que las potencias ejercieron frente a los países débiles en África, en Asia, en estos años del siglo XIX. También, claro, la segunda revolución industrial nos trae una nueva tecnología, ¿no? Nuevos inventos.
De ese tiempo, pues, contamos con la radio, el teléfono, el automóvil, la dinamita, el avión, ¿no? Y así diferentes inventos. La máquina de vapor sigue usándose, pero pues ya no es la novedad, ¿no? Ahora hay otros motores que utilizan pues el petróleo, ¿no? Que aprovechan la electricidad, ¿no? Es lo nuevo de la segunda revolución. Muy bien, mientras esto se da, por otro lado, surgen las ideologías obreras, porque en el siglo XIX los trabajadores pues laboraban hasta 16 horas en un día y ganaban salarios demasiado bajos. A esto le llamamos explotación obrera. Estas ideologías surgen para buscar pues eliminar esta explotación obrera dentro del sistema capitalista. Las ideologías obreras radicales, como el socialismo científico y el anarquismo, pues proponen eliminar el sistema capitalista. En cambio, las ideologías moderadas, como el socialismo utópico, no buscan eliminar el capitalismo, pero en todo caso, pues, hacerlo más humano, ¿no? O que beneficie a todos y no solo, pues, a la burguesía, ¿no? Tenemos el socialismo y el anarquismo, ¿ya? El socialismo, a ver, el socialismo es una... Acá en el siglo XIX, al socialismo lo enfocamos como una ideología, solo una ideología, porque en el siglo XIX no existe ningún país que sea socialista. ¿Cuándo recién hablamos de países socialistas? ¿O en qué siglo surgió la mayor cantidad de países socialistas? Pues siglo XX, como veremos, ¿no? En las siguientes semanas. ¿Ya? Hoy, siglo XXI, ya hay pocos países socialistas. En el siglo XIX, el socialismo es solo una ideología, aún no aplicada en la organización de un nuevo Estado, ¿no? El socialismo, pues, ¿qué es lo que plantea? Eliminar la propiedad privada de los medios de producción y reemplazarla por la propiedad colectiva o la propiedad estatal. Es decir, que las fábricas, la tierra agrícola, ¿no? La industria en sí, sea propiedad del Estado, en el cual todos estamos, ¿no? Somos partícipes, y no sea propiedad privada. ¿Ya? Ahora, ustedes recuerdan que la propiedad privada es la base del sistema capitalista. Es la base. Si elimina la propiedad privada, pues, chao capitalismo. El socialismo, entonces, sobre todo el socialismo científico, quiere eliminar el sistema capitalista y construir otro sistema, ¿no? Un sistema en que, bueno, no haya propiedad privada y tampoco clases sociales, ya que creen que de esa forma se eliminan todas las diferencias socioeconómicas. Muy bien, el socialismo se divide en utópico y científico. En el utópico está Charles Fourier, Robert Owen, entre otros. En el socialismo científico están sus iniciadores, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Cuál es la diferencia entre ambos socialismos? El socialismo utópico ya rechaza la lucha de clases. No quiere que la clase obrera, la clase trabajadora, se levante violentamente contra la clase propietaria, es decir, la burguesía. Los socialistas utópicos creen que es posible hacer que ambas clases concilien, convivan armoniosamente. ¿Y cómo lograr eso? Convencer a la burguesía de compartir los frutos del capital, compartir, ¿no?, los beneficios económicos con los trabajadores. Creen que eso es posible, ¿no? Pues para Marx, para Engels, eso no es posible, eso es solo utopía. De ahí que se les llame socialistas utópicos. Marx y Engels sí creen en la lucha de clases, en una revolución social, que de esa manera el proletariado va a tomar el control del Estado y va a implantar una dictadura del proletariado, que también vamos a llamar un Estado socialista. Y este proletariado en el poder lo que va a hacer es eliminar la propiedad privada de los medios de producción.
con el objetivo de desaparecer las clases sociales. Bien, entonces, ¿qué diferencia encontramos entre ambos socialismos? Que el científico está a favor de la lucha de clases, el utópico está en contra. ¿Ya? Muy bien. Y por otro lado tenemos el anarquismo, una ideología obrera también, contrario igual al capitalismo, contrario a la propiedad privada, a favor de la lucha. En eso se parece mucho el anarquismo al socialismo científico. En efecto, Bakunin, representante del anarquismo, y Marx, Engels, compartieron ideas, pero luego se separaron. ¿Por qué se separan? ¿Por qué? Porque Bakunin ya va a plantear que cuando se dé la revolución, ¿no? Todo eso, nadie debe tomar el poder. Nadie. Marx decía que el proletariado debe tomar el poder. ¿Ya? Bakunin dice no. ¿Ya? Él está en contra de todo sistema de gobierno o de Estado. ¿Ya? No quiere monarquía absoluta, ni constitucional, ni república, tampoco la dictadura del proletariado. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué los obreros no pueden tomar el control? Según Bakunin, todo aquel que llega al poder, pues termina corrompiéndose. Todo, inclusive ese obrero, ¿ya? Con muchos principios, con muchos valores, ¿no? Muy consciente, una vez que llega al poder, según Bakunin, termina convirtiéndose en otro opresor más. Bakunin está en contra de todo tipo de Estado, incluido la dictadura del proletariado. Por eso, pues, se separa de los marxistas, que defienden la dictadura del proletariado, ¿no? Ya ninguna forma de Estado, ninguna forma de gobierno para los anarquistas, nada que reduzca nuestra libertad, porque él cree que toda autoridad pues reduce nuestras libertades y Bakunin defiende las libertades individuales. A diferencia de los liberales quieren minimizar al Estado, pero no eliminarlo por completo. Los anarquistas quieren la supresión completa del Estado. Eh, vino en un examen, um, vino en un examen, pues qué raro, ¿no? Yo no he leído eso. He revisado las preguntas del examen, no he visto. En el Callao no he revisado. ¿Ya? Ahí, si podría digitarme la pregunta completa ahí para ubicarla, porque ya hay varios líderes, inclusive algunos que se cambiaron de tendencia, como Mussolini, que pasó de ser socialista a fascista, ¿no? Ya, entonces tenemos las ideologías, vamos a volver con las preguntas, porque ya la hora avanza. A ver, ¿qué nos dice? A ver, en la 6 nos plantean el anarquismo. Ya nos parece fácil por lo que hemos recordado. A ver, en el plano político, sus propuestas incluían, a ver, la abolición de las clases sociales a través de la lucha de contrarios. Esto puede ser, ya, yo lo pondría más para el socialismo científico, pero podemos incluirlo. Sin embargo, la pregunta es en el plano político. Y acá, pues lo que tenemos es un aspecto social. ¿Ya? El plano político es el problema del Estado. ¿Debe seguir existiendo o no? Lo que plantean los anarquistas. ¿Ya? Entonces, esto tampoco. A ver aquí.
la organización del proletariado a través de la creación de un partido. Esto sí es político, crear partidos, pero esto de crear un partido que represente a todo el proletariado, a toda la clase obrera, un partido único, eso es una propuesta de los marxistas, del socialismo científico. En cambio, los anarquistas no creen en los partidos políticos. La respuesta es, dedo, la supresión del Estado y de toda forma de limitación de la libertad. ¿Ya? Como decía esa frase, ni Dios, ni patria, ni ley. Una frase anarquista bastante radical, ¿no? El anarquismo no ha triunfado en alguna revolución, ninguna sociedad se ha organizado en torno a esta ideología, pero el anarquismo todavía sobrevive, ¿no? Hasta nosotros. Tal vez ustedes sean anarquistas, ¿no? Ok, muy bien. Pasemos a las 7, que nos hablan también de estas ideologías. Para los intelectuales del socialismo científico, ya sabes, Marx, Engels, del siglo XIX, la lucha de clases era el motor que generaba el desarrollo de la historia. Así es. Marx analiza la historia y él lo que encuentra es que los esclavos lucharon por su libertad frente a sus amos. Y gracias a eso, pues, no hay esclavitud ya actualmente, ¿no? En la Edad Media, los siervos de la gleba lucharon contra los señores feudales. El feudalismo no existe actualmente, ¿no? Si no hubieran luchado los esclavos, si no hubieran luchado los siervos en la Edad Media, pues seguiríamos en tiempos esclavistas o en tiempos feudales. Entonces, para Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. O como él decía, la historia es la historia de la lucha de clases. Y si nos encontramos en tiempos del capitalismo y ahora hay explotación de la burguesía frente al proletariado, ahora ¿a quién le corresponde luchar? Pues al proletariado, a la clase obrera, para que la historia siga avanzando, ¿no? Eliminar el capitalismo y construir una sociedad en la que no existan ya clases sociales. Entonces, ese ¿no? es su pensamiento radical, ¿no? De hecho. Muy bien. Y también me menciona la pregunta 7, ¿ya? Hay quienes dicen, pero no debemos hablar de esto, ¿no? Que el comunismo ya fracasó, que el marxismo ya fracasó en sus experiencias en Rusia, en China, en Cuba. Eh, ya es toda una discusión, ¿no? Pero está presente. O sea, hay un partido de cierta tendencia en el gobierno, pues, peruano hoy, ¿no? Además que San Marcos pregunta por el socialismo científico. A ver, ¿qué más dice la pregunta 7? Que Marx argumentaba que los sectores populares, cuando no tenían una ideología propia, habían seguido ¿a quiénes? A los burgueses. Claro, en la Revolución Liberal de 1830, los obreros no tenían una ideología propia, aún no existía el socialismo científico en ese momento. Entonces, ¿los obreros qué hicieron? Pues siguieron a la burguesía, que tenía su ideología, el liberalismo. Ahora, dice Marx, ¿no? Que la clase obrera tiene ya su propia ideología, el socialismo científico, pues ahora le corresponde luchar por y para ellos. Muy bien, ¿qué es lo que nos preguntan? Ya, ellos consideraban como elemento fundamental para consolidar su poder y establecer las bases legales que lo respaldaran, ¿qué cosa? O sea, los obreros, ¿qué es lo que tienen que hacer para consolidar su poder? ¿Mm? ¿Qué marcamos en esta número 7, muchachos? ¿Qué marcamos? A ver, la A, la A, ¿ya? La B, a ver, ¿qué dice la B? La abdicación de las monarquías
y las dictaduras. Ya, o sea que si creamos una república democrática, liberal, capitalista, ya está, excelente. En una república liberal, capitalista, no hay monarquía y tampoco dictadura. Eso no busca Marx. Marx busca que se cree un Estado donde los obreros tengan el control. Y a eso, ¿cómo le llamamos? La dictadura del proletariado. La próxima semana le llamaremos Estado socialista. Por ahora, dictadura del proletariado. Por eso, estoy de acuerdo con Cristín, con Milene, con Camila, que la respuesta debe ser la A. El control total del Estado, total, dictadura del proletariado. En el nuevo gobierno no deben estar ni burgueses ni nobles, ya que ellos representan, pues, ¿no? Otros sistemas, ¿no? Otros intereses. El control total del Estado en manos del proletariado, ¿no? La clase obrera. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es lo que plantean ellos. ¿Cuándo fue que estas ideas, porque eran ideas nada más hasta ahora, se aplicaron por primera vez en la creación de un nuevo Estado? ¿En qué revolución, ¿en qué revolución fue donde se aplicó primero la ideología de Marx, el socialismo científico? ¿En qué revolución, muchachos? Por supuesto, García. En la Revolución Rusa, claro, cuando Lenin toma el poder, pues, en la Revolución de Octubre, a partir de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, que veremos la próxima. Ok, entonces, vamos a continuar. Las últimas preguntas es sobre el imperialismo. ¿Ya? A ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien, estamos bien. A ver, entonces, vamos a recordar un poquito sobre el imperialismo. Acá. A ver. Llamamos época del imperialismo a los años del siglo XIX. Los autores varían, ¿no? A partir de qué año exactamente, ¿ya? Algunos consideran todo el siglo XIX, otros pues a partir de mediados o de los años 70, varían. ¿Ya? Y hasta principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial sobre todo. Es una época en que las potencias extendieron sus imperios coloniales. ¿Cuáles eran las potencias de este tiempo? Pues las potencias eran Inglaterra, Alemania cuando surgen, Francia, Estados Unidos y otros más. Las potencias extendieron sus imperios coloniales, disculpen. Quiere decir que estos países tenían algunas colonias ya, la mayoría de ellos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a conseguir más colonias. Ya no era suficiente lo que tenían. Van a aumentar, a acrecentar sus imperios coloniales. Algunos imperios van a ser pues enormes, otros más pequeños. Pero esto va a ser un problema, porque los imperios más pequeños le van a envidiar a los imperios más grandes. Y esto va a provocar la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué buscaban expandiéndose? Buscaban controlar los mercados, buscaban controlar pues las zonas de extracción de materias primas. Muy bien. Y de todas estas potencias que practicaron el imperialismo, es decir,
de todos estos países que buscaron dominar a los débiles, hay uno que destaca más, Inglaterra, que fue la principal promotora del imperialismo en el siglo XIX. Esto queda evidenciado en el hecho que Inglaterra impulsó más guerras de invasión, guerras de ocupación de los territorios africanos, asiáticos, de Australia, ¿no? Y otros lugares. Inglaterra fue el que más invadió más lugares del mundo en el siglo XIX. Inglaterra se convirtió en el más grande imperio colonial en el siglo XIX al XX, ¿no? Y esto le permitió consolidar su supremacía, su hegemonía mundial. Y cuando esto ocurre, pues una mujer fue la reina de Inglaterra, Victoria I. Por eso estos años le llamamos la era victoriana. Bueno, exactamente desde 1837 hasta 1901, que fue el largo reinado de Victoria I de Hannover. Me están preguntando, ¿no? Por dinastías, ¿ya? Están complicando las cosas, ¿ya? No sé si la historia de Japón o de otros estados asiáticos venga, ¿no? En examen de admisión, pero bueno, ahí está, ¿no? A ver, entonces, la era victoriana. En el caso de Francia, destacamos que se convirtió en el segundo mayor imperio colonial. En estos años 1852 hasta 1870-71 estuvo un hombre llamado Napoleón III, que ya recordamos, pues uno de los promotores de este imperialismo francés. ¿Qué más recordamos acá? La guerra del opio, cuando los ingleses lograron, pues, derrotar a los chinos y apoderarse de Hong Kong y de varios puertos chinos. China no era, pues, un país que se pudiera hacer respetar en ese tiempo, no era todavía, pues, el país tan desarrollado que actualmente sí lo es, ¿no? También otro punto que tenemos que recordar de esta época es la Conferencia de Berlín, ¿ya? Que otros llaman el Congreso de Berlín. El término correcto es conferencia. Aquí se reunieron los representantes de Europa para hacer algo terrible, en mi opinión: repartirse el continente africano, o en todo caso establecer pautas, reglas para que las potencias europeas que estaban ya ocupando las costas de África puedan adentrarse en el continente europeo. Y así África fue dominada casi completamente, como veremos en una pregunta que nos han hecho. Muy bien, en este tiempo casi todas las guerras pues las ganó Inglaterra, ¿no? La guerra del opio, la guerra anglo-boers, donde derrotaron a los boers, que eran descendientes de holandeses que habían colonizado el sur de África, y así Inglaterra pues se consolidó en esos años. Lo último, para recordar en esta parte teórica, es este mapita, donde vemos cómo se construyeron grandes imperios coloniales. ¿Ya? Aquí mencionan al Imperio Británico, con un colorcito anaranjado, perdón, rosadito. ¿Ya? Como puedes ver, a ver, vamos a agrandarlo un poco. ¿Ya? Ahí está Gran Bretaña. ¿Ya? No se confundan, ¿ah? ¿Sabes? Inglaterra es parte de Gran Bretaña es parte del Reino Unido, ¿ya? Pero suelo utilizar los tres nombres, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, ¿no? En sí, me estoy refiriendo pues a los mismos, ¿no? A los ingleses que dominan toda esa zona. A ver, entonces acá vemos Canadá, vemos una Guayana, vemos gran parte de África que es dominada por los ingleses, ¿sí? Gran parte de África, vemos la India,
y otros lugares, ¿no? Como Australia, Nueva Zelanda, pues lo cual nos indica que el Imperio Británico o inglés fue el más grande del siglo XIX. Y el Imperio Colonial francés, el segundo, ya que vemos que Francia, acá vemos con un colorcito verde limón, algo así, pues llegó a dominar también bastante territorio, sobre todo en África, ¿ya? Y también pues en Asia, ¿no? Indochina. Ahí está, ¿no? ¿Ya? También, claro, hay otros imperios, alemán, holandés, belga, pero los más grandes eran el francés y el alemán. ¿Ya? Y miren, ya esto nos va a servir para contestar las preguntas. En color amarillito claro dice estados independientes, como Perú, que para estos años era un país independiente, ¿no? Pero lo que nos importa es en África, pueden ver que en África había dos lugares que mantuvieron su independencia en esta época. ¿Ya? Lo de color más claro, ¿no? ¿Cuáles eran estos dos? Liberia y Abisinia. Abisinia actualmente se llama Etiopía. Liberia, bueno, se sigue llamando así. Entonces, ¿el 100% de África fue dominado? No, no el 100%, ¿no? Hubieron dos zonas que quedaron fuera del dominio por parte de las potencias europeas. Muy bien, y en África dominaban asiáticos, norteamericanos, pues no, vemos que en África todos son europeos. Bien, ahí está. ¿Qué más? Este mapa también la puedo usar para ver otra pregunta que ahora contestamos. Miren, ¿ustedes recuerdan el interés de los europeos por las Indias? ¿Sí? Por Oriente. Muy bien, ¿cómo se llegaba de Europa a la India o a Oriente en general? ¿Cómo se llegan? Bueno, tiene que ser por mar, en barco, ¿no? Que es más rápido que pues por tierra. Por aire todavía no hablamos por aire pues en el siglo XIX. ¿Cómo llegan? Pues hay varias formas, como verás. Pueden avanzar a través del mar Mediterráneo, ya, por acá, por el mar Mediterráneo, y cruzar por el canal de Suez, en Egipto. Avanzar por el mar Rojo, llegan al Océano Índico, llegan a la India. Entonces acá hay una ruta directa por el canal de Suez. ¿Ya? Otra manera de llegar es como lo hizo Vasco da Gama en 1498, que hizo, bordeó África. Bordeó África. ¿Ya? De esa manera, toda África y también puede llegar a Oriente. ¿Por dónde cruzó Vasco da Gama? Por el Cabo, donde aquí aparece la Unión Sudafricana. Entonces, hay estas dos formas de llegar hasta la India, o a Oriente, lejano Oriente. Ahora, muy bien, pero ¿quiénes van a controlar esos pasos, estas rutas? Pues el canal de Suez se ubica en Egipto. ¿Y Egipto de quién era? Ah, fíjate el color, ¿de quién era Egipto? La Unión Sudafricana, por donde van a doblar los barcos, ¿no? Para ir a Oriente. ¿A quién le pertenece la Unión Sudafricana? Vemos color rosado. A los británicos. Entonces, Inglaterra o Gran Bretaña buscó el dominio de Egipto y el dominio de Sudáfrica, como hoy le llamamos, para poder controlar las rutas que los europeos seguían para llegar al lejano oriente. No, profe, hay una forma más de llegar al lejano oriente. Te da la vuelta al mundo, como lo hicieron Magallanes y Elcano. Sí, claro, puede ser. Entonces tienes que navegar por el Atlántico y cruzar por el sur de América, y así vas por el Pacífico y llegas al lejano oriente. Ah, será por eso que Inglaterra, ¿qué cosa dominó aquí? Las Islas Malvinas, las Islas Falkland, como le llaman ellos. Entonces, por aquí también ellos pueden controlar esta otra ruta que les permite llegar hasta Oriente. Muy bien, entonces vamos a dejar
esto y vamos a volver con las preguntas. Nos quedan 3 y estamos con 10 minutos. Sobrado. Pregunta 8. El imperialismo se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En esta etapa, las principales potencias se lanzan a la conquista de territorios en ultramar, ¿no? En otros continentes. Este proceso debe ser considerado como una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? ¿De qué? A ver, un país como Inglaterra, que tenía una gran industria, estaba consumiendo muchas materias primas, transformándolas en otros bienes manufacturados. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita Inglaterra? Pues necesita abundante materias primas. O al producir muchos bienes manufacturados, necesita ahora asegurarse los mercados. Entonces, ¿qué hace? Invade países en África, en Asia, en Oceanía, y así se asegura materias primas y mercados. Entonces, estas políticas imperialistas de dominio son una consecuencia ¿de qué? De la revolución industrial. Si no tuviera Inglaterra una gran industria, no estaría invadiendo, pues, para poder controlar materias primas y mercados. Por eso vamos a buscar revolución industrial. ¿Ya? A ver, maquinismo, bueno, es un aspecto de la revolución industrial. En todos aparece revolución industrial, así que con este primer espacio no podemos llegar a la respuesta. ¿Qué más dice? Las zonas que fueron dominadas por estas, o sea, por las potencias, lo encontramos en, ya, lo que nos están preguntando es, ¿qué continentes fueron dominados en estos años? Estará bien decir América, pero América, no, América más bien se había independizado. ¿Ya? Como vemos, en América es Estados Unidos, país independiente, más bien una potencia, y ves que en la mayor parte de América Central y Sur, los países eran independientes, con excepción de varias colonias que aún seguían siéndolo. En todo caso, serán otros continentes. África, ¿ya? Que fue el botín de los europeos, ¿ya? También el sur de Asia y Oceanía. Entonces, viendo las preguntas, a ver qué me dicen. La C. A ver si está bien. Industria, África y Asia. África, eso está bien. Acá dice América. No, Oceanía puede ser, pero debería estar África sí o sí. Debería estar. En este último continente, dice, algo pasó que rivalizó con las potencias occidentales. A ver, ¿cuáles son las potencias occidentales? Las de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, y la de Norteamérica, Estados Unidos. Entonces, ¿en qué continente apareció algo que desafió a las potencias occidentales? Pues no creo que sea un país de África. Uno de Oceanía, tampoco, ¿no? Australia, Nueva Zelanda aún no tenían desarrollo. Tiene que ser Asia, en la parte final tiene que decir Asia, porque en Asia sí ubicamos a un país desarrollado en este tiempo. ¿Ya? ¿A quién? Nuevamente el mapa para que lo visualicen. ¿A quién? China no era un víctima del imperialismo. La India dominada por Inglaterra. Corea, colonia de otros. ¿Ah? ¿Quién? Mira, acá hay un imperio. ¿Ya? Japón, por supuesto, Japón. Entonces, Japón, ¿ya? Que desarrolló también la revolución industrial, que creó pues una gran fuerza militar, rivalizó con las potencias occidentales, es decir, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos. Muy bien.
Entonces, el continente que nos están pidiendo es Asia. Tiene que estar al final. Y en la C, ahí está claro. Desarrollo industrial, África, Asia. Y en la parte final dice, los japoneses lograron desarrollar su propio imperialismo que rivalizó con las potencias occidentales. Así es. Ya, de acuerdo, la C. ¿Ya? Así es. Ah, ya, por eso estaba repasando el imperio japonés. Ah, ya. Ya. Ujú. Tu. En la nueva hay un mapa. Ya, nos hablan de cómo queda África antes de la Gran Guerra. La Gran Guerra, sabes, es la Primera Guerra Mundial. Entonces, así está África antes de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Conferencia de Berlín. En la Conferencia de Berlín, recuerda, se plantearon las bases para la invasión de casi todo este continente. Muy bien, entonces África quedó de esa manera. ¿Ya? Un mapa parecido al que ya hemos revisado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que resaltamos? Que, a ver qué me dicen. Ah, ya aprovecho con la historia de Japón, ¿no? Que es bastante complicada. Ya, nosotros tocamos, porque nos han pedido pues solo unas partes de la historia de Japón. La era Meiji, o su intervención en las guerras mundiales, o el milagro económico japonés. Eh, pues esa parte es la que nos piden básicamente. A ver, ¿qué sacamos del mapa? Que hay dos colores que predominan. Un morado, ¿ya? Que es de Francia, dominios de Francia, y un anaranjado, que son los dominios del Reino Unido o Gran Bretaña. ¿Ya? Eso destacan. Y también, como vimos, la parte blanca, cremita, pues Abisinia y Liberia eran las partes no dominadas. Ya. Entonces, ¿qué nos dicen? A ver, solo las potencias europeas lograron repartirse todo el continente africano. Uy, ya sabes que hay que desconfiar siempre de los términos solo y todo. A ver, con el todo ya sale. ¿Todo el continente africano fue dominado por los europeos? ¿Ah? ¿Qué dijimos de Abisinia y de Liberia? Que estaban fuera del control. Entonces, esta primera afirmación es falsa. La otra afirmación. Tras el reparto realizado en esta conferencia, en la conferencia de Berlín, solo Abisinia y Liberia lograron mantener cierta autonomía. Pues sí, es lo que hemos señalado. El reparto fue desfavorable para Italia y Alemania. Desfavorable. Y muy beneficioso para Francia y Gran Bretaña. Esto último sí, porque ellos tenían más colonias. Desfavorable para Italia y Alemania. A ver, ¿qué tiene Italia de África? No se nota bien, pero es la parte verdecito, verde claro, Libia, Eritrea, Somalia. Pero esta parte es bastante menos que lo que tiene Inglaterra, de color anaranjado. Alemania, de color medio marrón. Alemania tenía Camerún, Togolandia y otras zonas. Pues si lo comparamos a lo que tenía Francia, pues Alemania tenía menos. Entonces, en efecto, en comparación, Italia y Alemania sí estaban en una posición de inferioridad frente a Francia e Inglaterra acá en el África. Por eso, pues las guerras mundiales, ¿ya? Los que tienen menos le harán la guerra a los que tenían más colonias. Muy bien, esto es verdadero.
Entonces, la respuesta es dedo. Muy bien, llegamos a la última, menos mal, porque ya la hora está cumplida. A ver, nos explican el Congreso de Berlín, conferencia. Se produjo la división colonial de África por los europeos. Los beneficiados fueron Francia e Inglaterra. Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que nos plantean? Los recuadros, a ver. A ver, esta parte de acá es Egipto. La E, Egipto. Y la parte sur, Sudáfrica. ¿Ya? Por el color, ves que le pertenecen a Inglaterra. ¿Sí? Ya lo hemos señalado. Muy bien. ¿Por qué estos lugares eran zonas de vital importancia para Inglaterra? Porque eran de vital importancia. ¿Por qué? Porque con estas frenaba el avance alemán sobre el África. El avance alemán. Ya, pero las colonias alemanas son las que están en azul. No. Poseía los mayores yacimientos petroleros. Tampoco, ¿no? Sudáfrica, grandes yacimientos petroleros no encontramos. ¿Qué habíamos señalado? Que para llegar a Oriente, los europeos cruzaban Egipto por el canal de Suez o iban al sur de África y bordeaban por el Cabo, en Sudáfrica. Entonces, la respuesta aquí es, a ver qué me dicen, la C. Claro, eran zonas que servían de puerta para tener el control del tráfico comercial con Oriente, con Asia. Los barcos pasaban o por Egipto o bordeando, pues, donde está Sudáfrica, para llegar a Oriente. ¿Ya? Lo que señalamos. Muy bien, entonces, de acuerdo, Kevin Quispe, de acuerdo, Christine, con la C. ¿Ya? Gracias por su participación, muchachos, ¿no? En las respuestas. Muy bien, entonces, chicos, ya hemos terminado. La próxima semana nos toca repasar desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Resuelvan la domiciliaria y tomen el examen que ya está activo en intranet. Muy bien.